Hay algo que nadie te ha dicho sobre Neville Goddard. No la versión que circula en Internet. No las frases recortadas sobre vivir en el final o asumir el deseo cumplido. No las técnicas empaquetadas en miniaturas brillantes. Hay una parte de su historia que la mayoría de los canales evitan, no porque sea falsa, sino porque es demasiado extraña, demasiado profunda, demasiado incómoda para caber en un título fácil. Y esa parte cambia todo, porque si entiendes a Neville en su totalidad, no solo como un maestro de manifestación, sino como lo que realmente fue, un místico, un visionario, un hombre que experimentó en su propio cuerpo eventos que llevan siglos escritos en las escrituras, entonces algo dentro de ti se mueve de una manera que ninguna técnica puede producir. Este video no es sobre cómo manifestar algo específico, es sobre quién eres en realidad. Es sobre el viaje completo. Y es sobre por qué Neville insistió, hasta el último día de su vida, en que la manifestación era solo el principio. Quédate hasta el final, no porque vaya a darte un método nuevo, sino porque algo en lo que vas a escuchar ya lo conoces, desde adentro, desde ese lugar en ti que sabe más de lo que la mente cotidiana se permite admitir. Y si esto resuena contigo desde ahora, dale like a este video, no como un gesto automático, sino como una señal tuya para ti mismo. Estoy lista para mirar esto desde otro nivel. Y suscríbete a este canal, porque aquí no venimos a entretenernos, venimos a recordar. Neville Lancelot Goddard nació el 19 de febrero de 1905 en Barbados, cuarto hijo de 10. Su padre era comerciante. Su hermano John se convirtió en un célebre jugador de cricket. Y Neville, a los 17 años, abordó un barco con destino a Nueva York para estudiar teatro. No llegó como profeta, llegó como bailarín. Actuó en el hipódromo de Nueva York. Hizo giras por Europa. Bailó en Londres, Berlín, París. Los críticos de aquella época mencionaban con frecuencia su parecido con Rodolfo Valentino. Era un hombre con presencia, con gracia, con esa cualidad rara que hace que los ojos de las personas graviten hacia alguien en un cuarto lleno. Y entonces, durante una gira por Inglaterra, en 1925, alguien le puso en las manos una pila de libros sobre el poder de la mente. Eso fue todo. El escenario quedó atrás. De regreso en Nueva York, Neville encontró a Abdullah, un rabino etíope que vivía en Harlem. Un hombre que le enseñó hebreo, cábala, y el significado psicológico oculto detrás de cada personaje bíblico. Estudiaron juntos durante 7 años. 7 años de disciplina severa, de textos antiguos, de un rigor casi ascético. Israel Regardie, ocultista reconocido y secretario personal de Aleister Crowley, conoció a Neville en esos años y lo describió en su libro El romance de la metafísica como fanáticamente vegetariano, extremadamente disciplinado, casi rígido, y luego añadió algo que revela mucho, que con el tiempo Neville se deshizo de toda esa rigidez y se convirtió, en sus palabras, en esa anomalía rara, un ser humano. Esa transformación importa, porque Neville no se quedó con el sistema, lo atravesó y llegó a algo más vivo, más directo, más suyo. Comenzó a dar conferencias en 1938, en un cuarto pequeño en Manhattan donde, según Regardie, docenas de pequeños oradores de segunda fila competían por atención. Al principio llegaban apenas unos pocos, pero Neville tenía algo que ningún otro maestro metafísico de su época poseía. Había sido actor, tenía timing,
tenía voz, tenía la capacidad de mantener a una sala completamente quieta mientras hablaba. En pocos años estaba llenando iglesias 3 noches a la semana. Y Regardie, el hombre que había estudiado magia ceremonial al más alto nivel, el hombre que conocía cada sistema esotérico occidental con profundidad, se sentó en esa audiencia y observó. Y lo que escribió después fue esto: que el sistema de Neville era el más mágico de todos los sistemas metafísicos que había encontrado. El hombre que trabajó junto a Aleister Crowley llamó a Neville Goddard el más mágico de todos. No es un detalle menor. Hay una historia que Neville contó en sus conferencias muchas veces. Una historia personal, concreta, verificable. En 1942 fue reclutado por el ejército de los Estados Unidos. Tenía una esposa, una hija pequeña y una carrera de conferencias que había tardado años en construir. No quería ir a la guerra. Y en lugar de buscar una salida legal, decidió probar su propia enseñanza en las condiciones más extremas posibles. Cada noche, acostado en su litera en el campo Gruber de Oklahoma, Neville cerraba los ojos y se imaginaba en su propio apartamento en Nueva York. Sentía el peso de su propia almohada. Sentía la textura de sus sábanas. Sentía el calor del cuerpo de su esposa a su lado. Lo sostenía con toda la sensación que podía generar, noche tras noche, sin prisa, sin ansiedad, solo la certeza de que ese estado era real. En pocos meses, el ejército lo licenció honorablemente, sin explicación clara, sin procedimiento inusual. Simplemente lo dejaron ir. La historia llegó a oídos del New Yorker, que publicó un perfil de Neville en 1943 bajo el título Una llama azul en la frente. En medio de la Segunda Guerra Mundial, una de las publicaciones literarias más prestigiosas de Estados Unidos encontró a este hombre de Barbados lo suficientemente extraordinario como para dedicarle páginas. Y Regardie estaba en esa audiencia cuando Neville explicó el método. Y Regardie, con todo su conocimiento de sistemas mágicos, con toda su experiencia en rituales y técnicas de transformación de conciencia, resistió la explicación. La encontraba demasiado simple, demasiado directa. Acostarse en una litera e imaginar que estás en casa, así funciona. Y sin embargo, seguía volviendo a escuchar a Neville. Hay algo profundamente significativo en esa imagen. El mago ceremonial sentado en silencio frente al místico bíblico, incapaz de aceptar la simplicidad del método, incapaz de alejarse de su poder. La sencillez era el obstáculo. Porque la mente que ha aprendido a complicar las cosas desconfía de lo que no tiene pasos elaborados, ni rituales elaborados, ni vocabulario especializado. Neville decía: imagínate en el final. Siente que ya es real. Persiste. Y listo. No hay más. Lo que esa sencillez exige no es inteligencia. Exige una rendición total a lo que imaginas como verdadero. Y esa rendición es la parte más difícil de todo. Había otro hombre en ese círculo intelectual de Los Ángeles a mediados del siglo XX, Aldous Huxley, el autor de Un mundo feliz y las puertas de la percepción, el explorador de la conciencia alterada. Neville y Huxley no solo se conocían, se movían en los mismos círculos, la misma ciudad, los mismos espacios de conversación donde escritores, filósofos y exploradores de la conciencia coincidían en aquellos años extraordinarios. Y hay una historia que Neville contó en una de sus conferencias, casi de pasada, con esa calma característica suya que hacía parecer normales las cosas más insólitas. Neville tomó LSD con un amigo médico. El plan original era que Huxley observara el experimento y grabara sus reacciones. Pero Huxley estaba enfermo
esa noche. Así que vinieron otros observadores con equipos de grabación, y Neville y el médico tomaron la dosis máxima. Lo que Neville describió fue esto: las paredes cobraron vida. El papel tapiz se movía. Él y el médico podían compartir las mismas alucinaciones, mirar el mismo objeto y ver la misma visión, discutirla juntos. 48 horas de estado alterado. Un estado que Neville describió con una palabra precisa: distorsión. Y al final, dijo algo que revela todo lo que necesitas saber sobre este hombre. Dijo que la experiencia no se comparaba con las visiones que él experimentaba naturalmente, cada noche, a través de su propia conciencia. Que necesitó 3 veces la dosis de Huxley para ser afectado. Que lo que esa sustancia le mostró era una fracción de lo que él ya habitaba de manera ordinaria, una puerta química hacia estados alterados. Y Neville volvió diciendo: ya vivo más profundo que esto. Eso no es arrogancia. Es el testimonio de alguien que ha entrenado su conciencia durante décadas hasta que la realidad interna se vuelve más vívida, más real, más sólida que lo que la mayoría de las personas experimenta estando despiertas. Ahora, necesito hablarte de algo que los canales de manifestación casi nunca mencionan, y es la parte del trabajo de Neville que más le costó. La parte que dividió a su audiencia y que él, sin embargo, siguió enseñando hasta el final. Neville tenía 2 enseñanzas distintas, aunque relacionadas. La primera es lo que casi todos conocen: la ley. La imaginación crea la realidad. Vive en el final. Asume el sentimiento del deseo cumplido. Usa tu conciencia para transformar tus circunstancias. Esta enseñanza funciona. Es real. Neville la practicó, la demostró, la enseñó durante décadas con resultados concretos y verificables. Pero en 1959, algo cambió. Neville comenzó a experimentar una serie de eventos místicos internos que reconoció como el cumplimiento de la profecía bíblica dentro de su propia conciencia, no como metáfora, no como interpretación intelectual, sino como experiencia directa, físicamente real, inequívoca. Lo llamó la promesa. Y desde ese momento, su enseñanza dio un giro que descolocó a muchos de sus seguidores. Neville empezó a decir que la manifestación era temporal, que podrías usar la ley para crear riqueza, salud, relaciones, fama, cualquier cosa que desearas en este mundo, y que todo eso, sin excepción, se disiparía como humo, que el verdadero propósito de la existencia humana no era acumular experiencias o logros en este plano. Era despertar a tu verdadera identidad como Dios. Era experimentar el drama bíblico dentro de tu propia conciencia. Era graduarse permanentemente de este ciclo de existencia terrenal. Lo dijo con claridad. La promesa tiene precedencia sobre la ley. Y una parte significativa de su audiencia se fue. Habían venido a aprender a manifestar dinero y relaciones, y aquí estaba su maestro diciéndoles que eso era secundario. Neville continuó enseñándolo de todas formas, durante 13 años más, hasta el final de su vida. Describía la promesa como incondicional, como un regalo, como gracia pura. Decía: no haces absolutamente nada para merecerla. Llega en su propio tiempo, por su propio poder. Y todos, sin excepción, la experimentarán eventualmente. La única pregunta es si ocurre en esta vida o en otra. Y entonces llegamos a su visión del más allá. Una visión que no se parece a ninguna religión mayor, a ninguna enseñanza de nueva era, a ningún sistema metafísico que conozcas. Neville enseñaba que cuando mueres,
Si todavía no has experimentado la promesa en su totalidad, cruzas una puerta. Solo eso. La muerte es simplemente una puerta. Y al otro lado, eres restaurado a la vida instantáneamente en un mundo exactamente como este. Pero aquí está el detalle específico que hace que su visión sea completamente única. Vuelves joven. Dijo que eres restaurado a un cuerpo de aproximadamente 20 años de edad. Llevas la misma identidad, el mismo ser esencial, pero eres joven y completo. Si partiste de esta vida siendo viejo, ciego, con el cuerpo deteriorado, al otro lado llegas sano, entero, con toda la vitalidad de los 20 años. Y entonces vives de nuevo, creces, amas, te casas, tienes hijos, enfrentas los mismos tipos de desafíos y mueres otra vez con el mismo miedo a la muerte que tenías antes, porque no tienes ningún recuerdo de haber vivido anteriormente. La amnesia es total. Repites este ciclo una y otra vez, habitando lo que parece ser la misma línea de tiempo o a veces una diferente, a veces en el futuro, a veces en el pasado, siempre joven, siempre sin memoria de los ciclos anteriores, hasta que la promesa se despliega dentro de ti y te gradúas permanentemente. Neville era muy específico sobre esto. Decía que el mundo del otro lado es tan sólido, tan real, tan desafiante como este. Las personas allí se casan, tienen hijos, persiguen metas, sufren, esperan, sueñan, todas con la convicción absoluta de que están viviendo por primera vez. Describía haber encontrado personas en estados que ocurrían durante el sueño, personas que habían muerto en este mundo, y hallarlas jóvenes, sanas, yendo por sus vidas, sin ninguna conciencia de haber atravesado una transición. Las describía con la precisión calmada de un investigador de campo, nunca sensacionalizado, nunca embellecido, solo reportando lo que veía. Siéntate un momento con cuán radical es esto. En este modelo, la muerte física no tiene ningún peso de castigo. No hay juicio. No hay karma en el sentido tradicional. No hay purgatorio. Hay solo la continuación del viaje hacia el despertar, reproducida en tantos ciclos como sea necesario, con gracia infinita y sin condenación. Neville decía, la ley es condicional. Requiere tu participación. Debes asumir, debes imaginar, debes persistir. Pero la promesa llega por sí sola, no por tu esfuerzo, no por tu mérito. Por su propio poder, en su propio tiempo, para cada ser humano que existe. Hay ecos de esta visión en otros sistemas. El concepto tibetano del bardo, el estado intermedio entre la muerte y el renacimiento, tiene similitudes estructurales. Pero en el modelo tibetano existe momentum kármico, cierta continuidad. En el modelo de Neville, la continuidad es solo la identidad misma, sin ningún recuerdo. William Blake, el poeta y visionario inglés que vivió entre 1757 y 1827, escribió extensamente sobre lo que llamaba estados, condiciones de conciencia por las que los seres humanos transitan. Blake enseñó que nunca eres tu estado. Pasas por la pobreza, pasas por la enfermedad, pasas por el duelo, pero siempre eres la imaginación eterna que usa esos estados temporalmente. Neville construyó directamente sobre ese marco y lo extendió más allá del límite de la muerte física. Incluso la muerte es un estado por el que pasas. La tradición gnóstica, particularmente la escuela valentiniana, enseñaba que la chispa divina dentro de cada ser humano regresaría eventualmente a la plenitud de Dios después de atravesar experiencias diseñadas para despertar el autoconocimiento.
La promesa de Neville refleja esto casi exactamente. El ser divino dentro de ti, dormido y soñando esta vida humana, eventualmente despierta y regresa a su fuente. El concepto hindú de moksha, la liberación del samsara, el ciclo de nacimiento y muerte, es quizás el paralelo estructural más cercano. El moksha representa la salida permanente de la rueda. La promesa de Neville es moksha expresado en lenguaje místico cristiano. Y si miras la interpretación de los muchos mundos de la física cuántica como metáfora solamente, esa sugerencia de que cada posibilidad existe como una realidad actual, la descripción de Neville de habitar diferentes líneas de tiempo después de la muerte resuena de una manera que sus audiencias de los años 60 no podían reconocer. Estaba describiendo algo parecido a lo que la física llamaría, décadas más tarde, un multiverso, con su propio lenguaje, desde su propia experiencia interior. Para entender a Neville en profundidad, también necesitas entender su relación con William Blake. Neville sentía con Blake una afinidad que iba más allá de la admiración intelectual. Escribió: "Conozco la verdad de esta afirmación, porque aunque Blake nació en 1757 y murió en 1827, estamos estrechamente tejidos en el tapiz del pensamiento". Blake escribió: "El hombre es toda imaginación. Dios es el hombre, y existe en nosotros y nosotros en él. El cuerpo eterno del hombre es la imaginación, y él es el mismo Dios". Para Neville, Blake era la prueba de que lo que él experimentaba no era invención. Era un patrón antiguo, real, reproducible, que otro ser humano había visto siglos antes. Le dedicó una conferencia entera titulada Blake sobre la religión, donde argumentó que Blake había comprendido la Biblia más profundamente que cualquier teólogo, más profundamente que cualquier padre de la Iglesia, porque Blake experimentó su verdad directamente a través de la visión en lugar de analizarla a través del intelecto. Hermanos de espíritu a través del tiempo. Y ahora la parte que menos se menciona, la parte que, cuando la escucho, me produce algo difícil de nombrar. Una mezcla de asombro y de reconocimiento quieto. Frank Carter era uno de los estudiantes más cercanos y devotos de Neville. Estuvo con él en el último día de su vida. La señora Goddard estaba hospitalizada en ese momento. 3 años antes de la muerte de Neville, Frank Carter había tenido una visión. En esa visión, vio a Neville frente a un restaurante comenzando a hablar y luego de repente ahogándose y cayendo hacia atrás. Cuando Neville cayó en la visión, su cuerpo se abrió. Fue violento. Fue visceral. Carter apenas podía describírselo a sí mismo, y durante esos 3 años, Carter guardó ese sueño en silencio. Durante ese mismo periodo, Neville decía desde el escenario de sus conferencias: "Me encantaría escuchar que me has visto morir". Invitaba a sus estudiantes a compartir visiones de su muerte, y Carter, que tenía la visión más perturbadora y específica de todos, no podía hablar, hasta que una noche, leyendo las Escrituras, sus ojos cayeron en el libro de los Hechos, el primer capítulo, la descripción de la muerte de Judas. Pedro habla. Judas compró un campo con el precio de su iniquidad, y cayendo de cabeza, se reventó por la mitad, y todas sus entrañas se derramaron. Carter sintió algo eléctrico recorrerlo. Llamó a Neville esa misma noche. Le dijo: "Neville, tú eres Judas". Y la respuesta de Neville fue instantánea y sin dudar. Sí, para Neville, Judas era el que reveló el secreto mesiánico al mundo. La traición
era el acto de hacer pública la sabiduría oculta. La muerte de Judas, su caída, su apertura, era el precio de entregar el conocimiento que estaba destinado a permanecer en secreto. Neville murió el 1 de octubre de 1972, a los 67 años. Durante mucho tiempo, se reportó como un ataque al corazón, pero el certificado de defunción, corregido en 2022 por el historiador Mitch Horowitz, indica la causa real: una ruptura esofágica, una apertura violenta desde adentro. Cuando fue encontrado, había hemorragia en oídos y nariz, consistente con una ruptura, consistente con la imagen de la visión de Carter, consistente con el texto de Hechos. Carter dio una serie de conferencias en 1976, 4 años después de la muerte de Neville, en las que articuló su convicción que Neville había cumplido literalmente la Escritura, que este hombre había salido de las páginas de la Biblia, había entregado el gran secreto al mundo y había partido exactamente como el texto describía. Carter dijo de él: este hombre salió de las páginas de las Escrituras y vino a nosotros y nos dio el gran secreto y nos dijo: cualquier cosa que hagan, no me adoren. Todo esto es para el despertar. Y la señora Goddard, en febrero de 1974, le dijo a Carter algo que lo dejó sin palabras. Le dijo que se había fusionado con Neville sin elaboración, sin detalles. Solo esas palabras, ofrecidas casi como un comentario casual, y luego el silencio. Carter entendió que ella había experimentado una unión visionaria con él al otro lado. Yo he caminado por las calles de Nueva York donde Neville vivió y enseñó. He estado frente a los edificios donde dio aquellas primeras conferencias a finales de los años 30. He caminado por la zona del Steinway Hall donde reservó su primera conferencia independiente en 1938 después de sus años con Abdullah. He pasado por la zona de West 48th Street donde estaba la vieja iglesia de los actores, donde Regardier describió esas audiencias desbordadas 3 noches a la semana. Hay algo que ocurre cuando te paras en los espacios físicos donde las ideas transformadoras fueron pronunciadas por primera vez en voz alta. Sientes el peso de lo que ocurrió allí. Sientes que esas paredes, esas aceras, ese aire, absorbieron algo de lo que fue dicho. Un hombre de Barbados que llegó a bailar, que conoció a un rabino etíope en Harlem, que se enseñó a sí mismo hebreo y griego, que llenó auditorios desde Nueva York hasta Los Ángeles durante 35 años, que tomó LSD con Aldous Huxley y regresó sin inmutarse, que apareció en televisión ante audiencias de 300,000 personas recitando las escrituras en sus idiomas originales de memoria, que describió experimentar los eventos de los evangelios en su propia conciencia, que murió a los 67 años con una nota escrita a mano y un amigo cercano a su lado. Ese hombre pasó toda su vida intentando convencerte de una sola cosa, no de un método, no de una técnica, de una verdad, que lo que llamas realidad es imaginación solidificada, que lo que llamas tú es Dios dormido soñando que es humano, que el drama descrito en las Escrituras, cada nacimiento, cada traición, cada crucifixión, cada resurrección, ocurre dentro de la conciencia de cada ser humano que eventualmente despierta, que la manifestación es real y funciona, pero es solo el primer capítulo de algo mucho más vasto, que después de este ciclo hay otro, y otro, todos tan reales como este,
todos habitados con total convicción, hasta que la chispa divina que eres finalmente recuerda lo que es y sale del ciclo para siempre. Y en sus últimas conferencias, Neville hablaba de su propia partida con una serenidad extraña. Decía: «Sé que mi tiempo es corto. He terminado el trabajo para el que fui enviado y ahora estoy ansioso por partir». Y luego añadía algo que es, para mí, una de las frases más hermosas en toda la literatura mística. Dijo: «En cuanto a dónde voy, los conoceré allí como los he conocido aquí, porque somos todos hermanos, infinitamente enamorados los unos de los otros». De un hombre que empezó bailando en escenarios de vaudeville a los 17 años. La técnica de manifestación es real. La ley funciona. Yo la he vivido. Tú probablemente también. Pero Neville quería que supieras que eso es solo el umbral. La promesa es a donde lleva el viaje. Y si Blake tenía razón, si Neville tenía razón, si el drama de las escrituras realmente se despliega dentro de la conciencia humana, si la muerte realmente es solo una puerta y volvemos jóvenes y enteros y sin memoria a seguir el ciclo, entonces estás viviendo dentro de la historia más extraordinaria que jamás se haya contado. Y tú eres el personaje principal, no el espectador. El personaje central, el soñador que todavía no ha terminado de despertar. Quédate con eso un momento. Deja que cambie algo en la manera en que te ves a ti mismo. Y si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo a un nivel más profundo que las técnicas y los métodos habituales, escribe abajo estas palabras: «Soy el soñador que despierta». No como un decreto vacío, como un reconocimiento, como la primera vez que lo dices en voz alta y algo en ti lo escucha como verdad. Y cuando termines este video, no te vayas corriendo a buscar otra señal afuera. Quédate un momento, respira. Deja que lo que acabas de escuchar se asiente. Hay más. En el siguiente video, vamos a entrar en algo que Neville exploró con una profundidad que pocos de sus estudiantes llegaron a comprender. Cómo la imaginación no solo cambia tu circunstancia, sino que literalmente reescribe el pasado. Cómo la revisión no es solo una técnica de sanación emocional, sino una afirmación de que el tiempo no funciona como creemos. Eso es lo que viene.